Entonces, como les decía, son problemas como para repasar mecánica de plan común, si se puede decir. El primer problema, mejor comparto pantalla para que vean si es que no lo tienen a mano. Eh, Ahí. ¿Se ve el enunciado? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Bueno. Bueno, el primer problema es como más para calentar motores, así, sí podríamos decir que problema estándar de mecánica sí, como empezando en mecánica de plan común, para que recordemos algunas cosas, para que volvamos a tomar la práctica igual, porque después de las vacaciones y todo eso, ¿cierto? Como que no nos hace mucho, así que eso, pues como para recordar ahí un poco de álgebra dura. Después el problema 2, bueno, ahí lo vamos a discutir, pero me gustaría hacerlo de dos maneras, para recordar un poco la parte de sistema de referencia no inerciales y algo parecido con el problema 3. Así que, bueno, hagamos los problemas. No sé si alcanzaron a leer. Bueno, el dibujo en el problema 1 como que ilustra bastante bien la situación. Son esas dos argollitas idénticas de masa m con ese cordel que tiene cierta longitud. Y la idea es que se suelta, o sea, esto está como horizontal al principio y se deja caer después la argollita que está por esta parte vertical. Bueno, y va a arrastrar a la otra y esto se va a mover así, ¿cierto? Y básicamente lo que se pide es la velocidad de esa argolla que va cayendo como función del descenso vertical. ¿Ya? Bueno, a mí siempre en las clases auxiliares me gusta como preguntar cómo lo empezarían a hacer ustedes o por dónde tomarían el problema. Entonces dejo abierta la pregunta ahí. ¿Por dónde partirían? ¿Qué harían? No sé. ¿Qué se les ocurre? ¿Fijaría un sistema de referencia como adecuado? Claro, sí, siempre en mecánica uno sí, partía poniendo el sistema de referencia ya. Bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir, qué sé yo, eh, podemos decir, espera que estoy conectándola. Ahí. Podríamos decir, por ejemplo, poner el origen aquí por simplicidad. Y esta cuestión no es. Esperen, déjenme cambiar pantalla para mostrarles el, lo que voy rayando. Eh, ya. Ahí ven una pizarra negra, ¿no? Sí, Ya. Y se ve lo que estoy rayando, ¿cierto? yo no veo nada. No se ve ningún rayo. Yo veo todo negro. Ya. A ver, vamos de nuevo. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, ahí se ven rayitas. Bueno. Ya, entonces lo que les decía, bueno, ya tenemos este sistema, ¿cierto? Tenemos las argollitas que están separadas a cierta distancia, L, tienen masa M. Y como decía Francisco, bueno, partimos poniendo un sistema de referencia. Yo, por simplicidad, voy a poner el origen acá. Y bueno, tenemos que acordar cómo medir las posiciones, ¿cierto?, de mis partículas. ¿Sí? Tengo que darme siempre alguna forma de medir la posición. Eso lo vamos a ver en el curso más adelante. Se generaliza un montón. ¿Cierto? Bueno, ustedes yo creo que ya lo han visto en sus cursos de vibraciones y onda o algo de ese estilo. Pero por ejemplo acá me puedo dar, no sé, la posición del descenso vertical de la argolla que está a la derecha y por ejemplo esta posición la voy a llamar X, la posición de la argolla que está a la izquierda. Ya, entonces ahí me di como una manera de, ¿cierto? Un sistema de referencia con coordenadas para medir
la posición de las partículas. Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer ahora? Los diagramas de fuerza. ¿Ya? Podríamos agarrar el problema por ese lado, por leyes de Newton, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre. Bueno, un spoiler, en este curso como que nos vamos a olvidar un poco de eso, ya van a desaparecer las fuerzas y diagramas de cuerpo libre, pero bueno, como esto es un repaso mecánica, lo vamos a hacer igual. Pero yo diría que conviene más abarcar este problema desde el punto de vista energético, ¿ya? Porque, bueno, básicamente, ustedes saben que es equivalente las ecuaciones de movimiento con la conservación de la energía en casos de sistemas conservativos como este, porque no hay fricción ni nada de eso. Entonces, conviene mucho más fácil abarcarlo desde el punto de vista energético, porque si se acuerdan, básicamente la conservación de la energía viene de integrar las ecuaciones de movimiento de Newton para el caso conservativo. Entonces ya es una integración menos que tendría que hacer. O sea, yo podría llegar y plantear la fuerza y todo eso, trabajar las ecuaciones, y en algún momento voy a darle una integración y voy a llegar a lo mismo que la conservación de la energía. Así queda como ahí para que ustedes planteen si quieren, si están medio aburridos ahí, plantean la ecuación de fuerzas, todo, manipulan esas ecuaciones, la integran y van a llegar a conservación de la energía. Entonces, bueno, la energía de este sistema, ¿cierto? La podría cuantificar como energía cinética de la partícula que está a la izquierda, ¿cierto? Un medio de su masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso es simplemente x punto cuadrado, ¿sí? Y análogamente la energía cinética de la partícula que desciende, un medio de la masa por z punto cuadrado. Y entonces me faltaría también la energía potencial gravitatoria de esta partícula de acá, ¿no? Bueno, si me doy, como mi altura cero está a esta altura, ¿cierto? Entonces la puedo poner como menos mg, ¿cierto? Por z, porque estoy como bajo el cero, ¿sí? Entonces esa sería la energía del sistema de estas dos partículas. ¿Todo bien, cierto? Ya, entonces como no hay roce ni nada, no hay fuerzas no conservativas, esta energía se conserva y por lo tanto vale lo mismo que valdría, por ejemplo, al instante inicial, en que esto estaba quieto, horizontal, ¿cierto? Y si se dan cuenta, bueno, como al comienzo estaba quieto, las energías cinéticas de todo eran cero, y como al comienzo la argolla que desciende, digamos, estaba en altura cero, entonces su energía potencial también es cero, y toda esta energía con este sistema de referencia vale cero, ¿cierto? Al instante inicial. Entonces, reduciendo un poquito, ¿cierto? Lleva a que, bueno, a lo siguiente. ¿Sí? Entonces ahí tengo más o menos al tiro una relación entre la velocidad de la partícula de la izquierda y la que va bajando, y además la altura de descenso. Y lo que a mí me pide este problema en particular es z punto en función de z. Entonces tengo que echarme el x punto en alguna parte. Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué condición nos falta considerar en este problema? La restricción de la cuerda. La restricción de la cuerda, ¿cierto? Entonces se tiene que cumplir que esa longitud sea L todo el rato. Eso se plantea matemáticamente, ¿cierto? De que z cuadrado más x cuadrado es igual a L cuadrado, ¿cierto? Por Pitágoras. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si derivamos esto, yo obtendría, ¿cierto? 2z, z punto, más 2x, x punto, igual 0, porque L es una constante. Lo derivé con respecto al tiempo, ¿ah? Ahí. Entonces, esto equivale a que x por x punto es igual a menos z, z punto. O sea, x punto en función de z se puede expresar de esta manera.
Y si expreso x en función de z y lo reemplazo aquí, ya tengo una ecuación, digamos, para tener z punto en función de z, que es lo que me piden. Entonces, claro, es directo también que x, ¿cierto? Por el mismo Pitágoras, viene dado por raíz de L cuadrado menos Z cuadrado. ¿Ya? Entonces eso lo reemplazamos en mi ecuación, esta de acá. Y bueno, llegamos a que Z cuadrado, Z punto cuadrado, partido en L cuadrado menos Z cuadrado, más Z punto cuadrado, es igual a 2GZ. Y aquí tengo una ecuación directa para obtener Z punto, que si la despejan ahí, ¿cierto? Da raíz de 2GZ L cuadrado menos Z cuadrado partido en L cuadrado. ¿Ya? Bueno, eso. Para calentar motores no es un problema cortito de mecánica usual. Ahí está el resultado. Lo que se pedía. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No están hablando por el chat o sí? No puedo ver el chat. No hay nada en el chat. Ah, ya. Entonces, estamos bien, no hay pregunta. Sí, no sé, el resto que están callados. Todo bien por ahora. Se entendió bien, sí. Ya, bueno. Bueno, entonces, el otro problema, no sé si puedo pasar al otro problema al tiro. Parece que no. Va a salirme a cortito el auxiliar, pero está bien porque como la primera de introducción nomás. Ya después la otra clase empezamos a ver geometría diferencial y esas cosas que habló el profe hoy día, ¿cierto? Entonces voy a cambiar al otro problema que voy a explicárselo al tiro. Es una barra que gira con velocidad angular constante omega y uno le cuelga un péndulo. No, entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de equilibrio? Ah, y el péndulo obviamente tiene cierto largo, cierta masa. Entonces, ¿cuál es el ángulo de equilibrio que alcanza ese péndulo en rotación? ¿Ya? Bueno, entonces la forma fácil de hacerlo es pensar que cuando esto esté en equilibrio, ¿cierto? Describe una circunferencia de radio L seno de teta, ¿cierto? Y que por lo tanto la componente en ese plano de la tensión, ¿cierto? Del péndulo, porque aquí está la tensión y el peso, la componente en ese plano de la tensión, estoy hablando de esta componente, ¿cierto? Hace el papel de la fuerza centrípeta de esa circunferencia, de radio L seno de teta. Entonces, planteamos eso, ¿cierto? Fuerza centrípeta es masa por radio, en este caso L seno de teta, por velocidad angular cuadrado, igual a, en este caso, esa componente de la tensión, que es, ¿cierto?, T por seno de teta. ¿Sí? Si aquí ponemos una vertical, este ángulo es teta. Si es que ese ángulo es teta, entonces la componente es por seno de teta. Bueno, y la otra componente de la tensión se tiene que contrarrestar con el peso. Estoy haciéndolo a lo Newton, ¿cierto? Con fuerza y todo eso. Un poquito más rápido quizás, porque, claro, lo que uno haría en mecánica, ¿cierto? Es como darse un sistema de coordenadas, qué sé yo, quizás esférica o cilíndrica y poner todos los términos, pero aquí un poco más directo. Entonces, la componente vertical de la tensión se iguala con el peso. Y esto me da una ecuación, ¿cierto? Para puedo eliminar la tensión, ¿cierto? Y hallar el ángulo. ¿Ya? Aunque algo interesante aquí de notar es que de la primera ecuación,
la podemos escribir como esto, ¿cierto? Igual a 0, de lo que aquí sale, por ejemplo, que una solución sería θ igual 0, ¿sí? O θ igual pi. Sí, pero ese no es un equilibrio estable, digamos. Como ustedes habrán visto quizá en vibraciones y ondas, si uno se pone a hacer un desarrollo, digamos, en serie o a primer orden del ángulo, para esos ángulos uno se da cuenta que la solución se va exponencialmente de esos puntos. Entonces no es un punto de equilibrio, o sea, es un punto de equilibrio pero inestable. Y acá como que estamos preguntando por el punto estable. Entonces, asumiendo que θ es distinto de 0 y pi, podemos en la... ¿Cómo? Disculpa, que el cero no, o sea, como que sí es estable, pues, pero no sería interesante nomás, ¿o no? O sea, el 0 Es la solución trivial. piensa así que, o sea, no es que no sea interesante, es un punto de equilibrio, pero como te digo, es inestable porque acuérdate que esto está girando. Entonces, una pequeña desviación del 0 como que va a dejar medio inclinado el péndulo. Así como pensándolo un poco, Sí, sí, ya caché, vale. sí. Entonces, eso. Entonces, asumiendo que es distinto de 0 y pi, que son los puntos de abajo y de arriba, ¿cierto? No está paradito el péndulo, podemos en la primera ecuación simplificar por el seno de θ. Y queda esto, ¿cierto? Y bueno, de la segunda ecuación obtenemos que la tensión es mg partido en coseno de θ. Y por lo tanto, bueno, aquí obtenemos un ángulo que es distinto de 0 y pi, que sería el estable, que viene dado por g partido en L omega cuadrado. ¿Sí? Bueno, y con este ángulo ya podemos sacar la tensión de la segunda ecuación, que se pedía la tensión y el ángulo de equilibrio. O sea, la tensión queda entonces m omega cuadrado L, reemplazando este coseno en la segunda ecuación y simplificando cosas. Ya, entonces, bueno, eso. Y como les dije, quería hacer este problema de otra forma también, con sistema de referencia no inercial, para recordarle un poco de eso. O sea, ¿qué pasa si ahora yo me paro en un sistema de referencia que está girando con el péndulo? O sea, que el péndulo está fijo. Obviamente me van a dar los mismos resultados, pero bueno, es otra forma de abordarlo para recordar sistema de referencia no inercial. Entonces, no sé si se acuerdan del sistema de referencia no inercial, donde uno llega a una ecuación de este estilo, que la segunda derivada, ¿cierto? O sea, la aceleración en mi sistema de referencia no inercial, S', es igual a las fuerzas reales, menos 2m omega cruz dr de t en mi sistema de referencia no inercial, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como fuerza de Coriolis. Tenemos también un término que es la fuerza centrífuga, que son fuerzas ficticias que aparecen. Omega cruz R. Y además aparece un término por si es que existe alguna aceleración angular, ¿cierto? M omega punto cruz R. Y bueno, si es que el origen de mi sistema de referencia está acelerando, también aparece un m r2 puntos, ¿sí? Si es que mi sistema de referencia no inercial, si es que se está moviendo tanto el origen y si además está rotando con cierta velocidad angular omega. ¿Sí? Entonces esta era la ecuación de sistema de referencia no inerciales. Aplicada a este caso, si nos ponemos en nuestro sistema de referencia no inercial, lo voy a dibujar aquí, a ver. Aquí está la barrita. Entonces ya, supongamos que este es un X, este es un Z tongo, y para dentro de ahí, ¿cierto? Está el Y tongo. Entonces la idea es que en este sistema el péndulo se encuentra fijo, ¿sí?
pero el sistema es el que está rotando con velocidad angular en vector, ¿cierto? Si se acuerdan, o sea, deberían saber, ¿cierto? Que el vector velocidad angular apunta como perpendicular al plano donde se produce la rotación y su magnitud es justamente la velocidad angular con que se gira. Entonces sería omega zeta tongo, ¿cierto? La posición de mi péndulo estaría dada por coseno de teta en x tongo menos, perdón, seno de teta en x tongo seno de teta en x tongo menos coseno de teta en z tongo. ¿Sí? Esa sería la posición de mi péndulo en este sistema donde está fijo. Y obviamente, perdón por la longitud del péndulo. O sea, aquí es L seno de teta y acá L coseno de teta. Como está para abajo, ¿cierto? Con un negativo. Bueno, entonces como este es mi sistema de referencia no inercial y como está fijo, solamente de toda esta ecuación gigante, ¿cierto? Además como el origen, ¿cierto? De mi sistema con respecto al sistema de referencia inercial no se mueve, entonces no tengo ni este término ni este término porque no se está moviendo el péndulo, o sea, la velocidad en este sistema del péndulo es cero y bueno, su aceleración también. Entonces me quedan solamente las fuerzas reales, que son la tensión y el peso, ¿cierto? Y que en este sistema puedo escribir el peso como menos mg tongo y la tensión, ¿cierto? Como, aquí está la tensión, sería T por seno de teta en x tongo con signo menos y luego más T coseno de teta en z tongo. Ahí tenemos las fuerzas reales. Y la única fuerza que aparece, aparte, otro comentario más, como la velocidad angular con la que gira el sistema es constante, no hay aceleración angular, esto muere también. Entonces la única fuerza ficticia que aparece en este sistema es la fuerza centrífuga. Que si ustedes ya tienen suficiente práctica, yo creo, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo que el término que aparece en la aceleración en coordenada, en este caso, no sé, cilíndrica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el problema 3, un poco más interesante. Bueno, entonces hay que calcular esto, que es la fuerza centrífuga. Voy a hacer otra página. Omega cruz R, ¿cierto? Es omega en z tongo cruz el vector posición, que lo tenía un poquito más atrás. No. ¿A dónde escribe? Aquí. Aquí está mi vector posición. Cruz L seno de teta x tongo menos L coseno de teta z tongo. ¿Ya? Entonces, bueno, me queda omega L seno de teta. A todo esto, un comentario aquí, no sé si cacharán que cuando hay cosas que rotan, en verdad este producto cruz siempre es como la velocidad de la partícula, ¿sí? Como la típica expresión escalar V igual omega R. Bueno, acá vectorialmente es como eso. Bueno, ahí vamos a ver qué nos va a dar eso. Entonces Z cruz X, Z cruz X es itongo, y me queda menos omega L coseno de teta, Z, o sea, perdón, Z cruz Z, que en verdad me da 0, así que chao con este término. ¿Sí? Eso, bueno, y omega cruz R es omega Z tongo cruz omega L seno de teta y tongo, que es lo que calculamos recién. Se me queda omega cuadrado L seno de teta y Z cruz I sería menos X tongo.
Entonces la fuerza centrífuga es esto, ¿cierto? Por la masa y con un signo menos, entonces me queda m omega cuadrado L seno de teta en X tau. Y juntando todo eso, es obvio que llegamos a las mismas ecuaciones que ya habíamos obtenido antes, estas de acá. ¿Sí? O sea, si escribimos toda la ecuación y la separamos por componentes, llegamos a lo mismo y por lo tanto a la misma solución. ¿Pero por qué lo hice? Para refrescar la memoria un poco con el problema que viene, el problema 3. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno. Bueno, ¿sigo nomás entonces con el problema 3 o algún otro comentario o algo donde se hayan perdido? No sé. Ya, el 3 es un poquito más complicado, pero en verdad es como... No, vamos a estar haciendo algo muy elaborado en el sentido de que lo que encontremos sea muy... más importante quizás que lo que han visto hasta ahora, pero es otra forma de llegar a un mismo resultado que hemos usado siempre con otro método. El problema 3... en el problema 3 básicamente lo que se pide es que tenemos un péndulo esférico. ¿Ya? Aquí voy a ser bien cuidadoso con el dibujo porque es importante para no perderse. De hecho, usaría el dibujo del mismo enunciado o que lo estén mirando para que lo entiendan bien. Es un péndulo esférico donde tengo un sistema aquí inercial. Bueno, péndulo de masa m, longitud L. Y la idea es encontrar las ecuaciones de movimiento. Este péndulo aquí forma un ángulo phi, ¿cierto? Acá un ángulo teta. Y la idea es encontrar las ecuaciones de movimiento, pero utilizando ahora no llegando y poniendo un sistema de coordenadas esféricos, como ya tenemos los ángulos aquí, sino que poniendo un sistema de referencia que gira o se mueve con ese péndulo. Y de hecho, ese sistema de referencia está dado. Vamos a tener que el eje Z', digamos que el no inercial, va según esta dirección, que perpendicular a ese, a ver, el dibujo era, creo que aquí estaba X', ¿no? X', voy a hacerlo de otro color mejor. X', Z', y bueno, para allá estará Y'. ¿Ya? Un poco enredado el dibujo, pero es básicamente un sistema de 3 vectores perpendiculares, ¿cierto? Que acompañan al péndulo. El vector Z va en el radio del péndulo. El vector X' está perpendicular a ese radio, a esa dirección radial. Bueno, y el vector Y' perpendicular a los dos anteriores. ¿Ya? Y el ángulo θ mide cuánto se desvía justamente el ángulo Z' desde el eje Z, que es mi sistema inercial. Y el ángulo φ mide cuánto se desvía del eje X la proyección de este radio en el plano X, ¿ya? Es básicamente lo mismo que un sistema de referencia esférico, si así lo entienden mejor. Pero no lo vamos a tratar como... No les voy a decir al tiro que es lo mismo, sino que vamos a después compararlo con qué es lo que tenemos si hiciéramos el problema de esa manera. Ya, entonces, nuevamente, queremos encontrar la ecuación de movimiento.
como este sistema se mueve con el péndulo, ¿ya? Bueno, la posición del péndulo en este sistema, ¿cierto? Es, voy a poner R', si se dan cuenta es L, el largo del péndulo, según Z tongo primo, ¿ya? Eso. Y por lo tanto la velocidad en ese sistema del péndulo es cero y no hay fuerza de Coriolis, igual que como teníamos acá. Tampoco hay aceleración, entonces me sobrevive las fuerzas reales, que serían el peso, ¿cierto? Porque hay gravedad. La fuerza centrífuga, una fuerza que aparece debido a si es que el sistema tiene una aceleración angular. Y bueno, esta también desaparece porque el origen, digamos, de este sistema está fijo, solo está rotando con el origen aquí anclado al sistema de referencia inercial. ¿Se entiende, cierto? Un poco enredado quizás, pero... ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a tratar de escribir es la velocidad angular de este sistema. Como habíamos mencionado, ¿cierto? La velocidad angular es un vector que va perpendicular a donde se produce la rotación, en el plano que se produce la rotación, cuya magnitud es justamente la velocidad angular de esa rotación. Entonces, es directo ver que si yo me roto en el ángulo θ, ¿cierto? Tengo una velocidad angular que va según I', según esa dirección. O sea, si yo hago una rotación aquí, el vector perpendicular a esa rotación, según como está definido este sistema, es I'. Por lo tanto, una componente de la velocidad angular es θ punto según I'. Y la otra rotación en phi es simplemente según este eje z, el z inercial, digamos. Entonces, más phi z tongo. ¿Sí? Un poco raro porque mezclé como vectores unitarios del sistema de referencia inercial con el de no inercial, pero igual se pueden hacer los cálculos, ¿ya? Siempre que estemos bien ordenados y todo. Ya, pues, entonces si tenemos la velocidad angular y la posición, ¿cierto? Ya podemos entrar a calcular, por ejemplo, la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga menos omega cruz R, en este caso R', estamos en el sistema de referencia no inercial. Se puede calcular primero omega cruz R. Eso es lo otro. Si acá hay muchos problemas, vamos a estar haciendo harta álgebra, harta matraca. Es típico de este curso por si acaso, así que para que se preparen para la matraca y de ser bien ordenados con los términos y todo eso. Entonces, omega cruz LZ'. Entonces aquí hacemos los productos cruz y prima cruz Z', eso es más o menos directo. Ahí utilizamos la manito, ¿cierto? Regla la mano derecha. Y prima cruz Z' da X según X'. Entonces me queda LZ punto X tongo prima. Sí. Y bueno, después tenemos phi L, Z tongo cruz, Z tongo prima. Si se dan cuenta, Z tongo, que es este de acá, según producto cruz con Z tongo prima, estos vectores no están perpendiculares, depende del ángulo, ¿cierto? Pero siempre el vector, o sea, ustedes saben obviamente que cuando hacemos el producto cruz entre dos vectores, ¿cierto? Nos da un vector perpendicular que sigue la regla de la mano derecha y cuya magnitud, ¿cierto? Es el producto de las magnitudes por el ángulo, el seno del ángulo que forman. Entonces vamos a ocupar esa regla para llegar y expresar ese producto cruz, en vez de estar como escribiendo los vectores de una base en otra y haciendo todo, mejor así con esa regla vamos a abarcar productos cruces de manera más rápida. Entonces, si se dan cuenta, Z cruz Z', el vector que está perpendicular a esos dos, todo el rato, ¿cierto? Es I'.
¿Ya? O sea, si entendieron bien esta configuración de los tres vectores, el vector perpendicular a esos dos, que más o menos cumple con esto de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Cuando cierro el z en el z', es el i', y en todo momento ese i' está perpendicular. ¿Sí? Disculpa. ¿Sí? Sí, ¿cómo se puede representar el omega en ese dibujo? El omega, chucha, un poco más, perdón por la palabra que me salió, pero más o menos complicado porque, claro, tiene una componente según si es que el péndulo está rotando en teta y en phi. Entonces, o sea, esa es la expresión como matemática. Ahora, si queréis que te lo dibuje, va a depender de cómo se esté moviendo el péndulo. Claro. Sí, po. Por eso es un poco más complicado de representar. ¿Mm? Pero así como Vale. dibujártelo, no creo que podría. Pero entonces lo que está diciendo es z cruz z', ¿cierto? Va a ir según i' y va a tener el producto de la magnitud de ambos, que como son vectores unitarios, 1 por 1, y el ángulo que forman, si se dan cuenta, z con z' por definición es teta. Entonces me queda seno de teta según y tongo prima. ¿Ya? Vean el dibujo del enunciado, porque ahí van a entender más cómo están estos tres vectores. ¿Ya? Eso entonces ahora, nuevamente para calcular la fuerza centrífuga necesitamos hacer de nuevo producto cruz con omega. Ahora, a todo esto, si se dan cuenta, como les dije antes, generalmente esto es la velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si buscan en coordenadas esféricas, por ejemplo, cuál es la velocidad de una partícula, es algo como esto, ¿sí? Donde el x tongo, ¿cierto? Es como mi teta tongo y el i tongo es como mi phi tongo. De eso se trata, son como esos tres vectores para que entiendan cómo están configurados. Bueno, y si hacemos este producto cruz, lo voy a hacer en otra hojita. Entonces me queda teta punto según i tongo más phi z tongo, esto era prima, producto cruz con lo que obtuve antes, que es L teta punto x tongo prima más phi L seno de teta según i prima. ¿Ya? Entonces, de nuevo, distribuimos, ¿cierto? Queda L teta punto cuadrado y tongo cruz x tongo, y tongo cruz x tongo me da menos z tongo prima. Estamos con todo esto hasta ahora con primas. Este con este me va a dar 0, ¿cierto? Z tongo cruz x tongo aquí ya se pone un poquito más elaborado. Z tongo cruz x tongo prima. Z tongo cruz x tongo prima. Bueno, si se dan cuenta, son dos vectores que van a depender del ángulo, ¿cierto? Forman un ángulo, específicamente forman un ángulo de pi medios más teta, ¿sí? Acá hay un pi medios y está además el teta. Y además voy a volver a ocupar la regla que hice para calcular el producto cruz aquí, que tiene la dirección, ¿cierto? Perpendicular al plano donde están esos dos vectores, ¿sí? Entonces z cruz x prima z cruz x prima, entonces estos dos vectores que la dirección perpendicular al plano, ¿cierto? Va a ser y prima. ¿Sí? Si se dan cuenta, parecido a como estaba acá, va a ser y prima, pero la única diferencia es que el ángulo que forman ahora no es teta, sino que esos dos vectores forman un ángulo pi medio más teta. Entonces me queda el módulo de los dos, 1 por 1. Perdón, me fui para atrás. El módulo de los dos, que es 1 por 1, por el seno del ángulo que forman, que es seno de teta más pi medio, pero eso es coseno de teta. Se me queda coseno de teta, y la dirección perpendicular
Z cruz X', sería en y tongo prima. ¿Ya? ¿Y qué me falta? Me falta Z tongo cruz y tongo prima. Bueno, y esto conlleva aquí eran puntos, phi punto cuadrado, L seno de teta, y Z tongo cruz y tongo prima. Este sí que es más complicado. Porque Z tongo cruz y tongo prima es el producto cruz entre estos dos vectores, y ese vector, ¿cierto?, vive en el plano XY porque es el único plano perpendicular a esos dos. O sea, cualquier vector en ese plano XY, o sea, no cualquier vector, sino que un vector específico va a ser perpendicular a tanto a Z como a Y tongo. Y si se dan cuenta, el vector perpendicular a esos dos es justo este de acá, que forma el ángulo phi. ¿Sí? O sea, más bien es un vector que pertenece al plano Z' versus X'. Y que es este vector que con X' conforma un ángulo también θ. ¿Sí? Entonces ese producto cruz, o sea, va a ser 1 por 1 en la dirección de ese vector. O sea, es ese vector. Y además, como Z e Y' son perpendiculares, porque Y' vive en el plano XY, entonces el seno de esos dos, ¿cierto?, es 1, entonces por eso queda solamente la dirección. Y esa dirección, como les dije recién, es un vector que está en el plano Z'X', que forma un ángulo θ con X'. ¿Ya? Sé que es muy enredado, pero si tienen el dibujo a mano ahí, cachan, yo creo que les sale más fácil ahí con el dibujo del enunciado. Bueno, y esa dirección entonces, como escribimos un vector siempre en el plano cartesiano que forma cierto ángulo con el eje X, sería entonces el coseno del ángulo según X' tongo más el seno del ángulo según Y' tongo. Ya, eso es por lo anterior. Entonces eso es todo ese producto cruz. Entonces la fuerza centrífuga queda esto con un signo menos, ¿cierto? Esto con un signo menos. Ya todo esto. Un pequeño detalle aquí, me comí un signo, mejor no lo borro, lo voy a corregir encima. Aquí le había puesto más o menos. Creo que le puse más. Ya, pero ese vector en verdad es el que va opuesto a este porque el orden, ¿cierto?, era Z cruz y prima. Entonces Z cruz y prima me da una dirección perpendicular, ¿cierto?, para acá. ¿Sí? Z cruz y prima es ahí con la mano derecha para el otro lado. Entonces aquí en verdad debería ser un menos. ¿Ya? Ya, entonces poniéndole la masa y todo, ¿cierto? Porque es menos la masa por esto de acá, que es omega cruz R. Me queda ml teta punto cuadrado z prima tongo menos ml teta punto phi punto, no sé por qué me estoy comiendo los puntos, coseno de teta según y prima, más m phi punto cuadrado L seno de teta coseno de teta X' tongo más seno de teta y prima tongo. Y ahí tenemos la fuerza centrífuga. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está muy perdido, que está muy callado. Yo creo que está muy perdido. Esa es mi intuición. Mati, Dime. hola. O sea, yo Oli. no caché muy bien lo de los productos cruces.
No me acuerdo muy bien, la verdad. Sí, es que la verdad lo quise hacer así como gráficamente porque pensaba que más rápido en vez de tanta matraca. O sea, me ahorro mucha más matraca haciéndolo así. Pero si ustedes quieren, escriban estos vectores y prima, x prima y z prima, en función de la base de x, y z, y ahí hace los productos cruces más directos y les va a dar todo. Ah, ya, bueno, ¿Ya? así con el motito. Pero claro, era para ahorrarme matraca ahora el auxiliar porque igual mucha matraca como que funde un poco la mente. Sí. Bueno, Pero de hecho, me lo acordé traté recién de, de la notita. Pero claro, pero lo traté de hacer así como con las manos gráficamente, no sé si fue la mejor forma, menos con este dibujo que no, como que ya está todo enredado, saturado, pero si lo ven ustedes con más calma después, eh, yo creo que les va a salir igual, si no es mucho. Si quiero llegar a algo que ya conocemos en verdad, así como para mostrarle algo, para repasar un poco de esto. ujú. Bueno, Así que no se preocupen con lo de los productos cruces. Y bueno, ¿quién me ha estado siguiendo y quién me ha estado entendiendo súper bien? Bueno, ojalá todos me estuvieran siguiendo y entendiendo bien lo que estamos haciendo, pero imagínense aquí estos tres vectorcitos y que yo digo, bueno, z cruz y prima aquí me da un vector según esa dirección. ¿Sí? Eh, Mati, yo me perdí al final en el último producto Cruz, ese que era como medio, ¿Este de acá? que era, sí, no los veo. Viendo Ya. el dibujo en el auxiliar igual tampoco los veo. El único producto crudo, perdón por lo copuchento, pero el único producto crudo en el que te perdiste. Sí, Ah, ya, bueno, entonces tan mal no iba. Eh, bueno, entonces aquí tenemos ese sistema, ¿cierto? Y el otro es así. Voy a hacer otro dibujo para que ese ya está medio saturado. Aquí, aquí, y ahí. Este Z', X' y prima. Bueno, como me estabas entendiendo ya, ¿cierto? Y prima, ¿cierto? Siempre está en el plano XY, ¿cierto? Y yo lo que estoy haciendo ahora es producto cruz de Z con Z', ¿no? Eh, no, era Z con Y', ya. Entonces estoy haciendo producto cruz de este vector Z con Y', regla a la mano derecha, ¿cierto? De ahí para allá, entonces me daría un vector que va, como Y' está en el plano, ¿cierto? Y estos dos son perpendiculares, porque Z, ¿cierto? Es perpendicular al plano X. Entonces, este producto cruz me da un vector que es que va en el plano también, pero perpendicular a Y', ¿sí? Que es ese vector que dibujé acá, de amarillo. ¿Cierto? sí, todo bien. Ya. Entonces, si te das cuenta, ese vector, si yo lo quiero escribir en mi base prima, básicamente ese vector está en el plano X', Z'. ¿Sí? Está en este plano. Y yo lo que hice en verdad antes fue dibujar este vector, que no es más que el opuesto del vector que yo quiero, que es un vector que va acá, y que para que esté en ese plano, que esté tanto en el plano X', Z' como en el plano XY, como acá hay un ángulo θ, entonces este ángulo que forma este vector con el eje X' tiene que ser θ, para que esté como, para que esté en el plano X. ¿Sí? O sea, si este sistema baja en θ, entonces con respecto a este sistema, tengo que darme un ángulo θ para que quede en el plano. ¿Sí? Y como está en ese plano, obviamente es perpendicular a Y'. Primero que todo es perpendicular a Y' porque está en el plano X', Z'. Y además como forma un ángulo θ acá, ¿cierto? Con X'. Entonces además eso hace que quede perpendicular con Z, que es justamente lo que quiero. Entonces este vector de acá en el sistema primado se escribe como coseno de θ según X' más seno de θ según Z'. Y la dirección de ese producto cruz que calculamos es la opuesta, porque era en el otro orden en verdad. Entonces, por eso me queda con un menos,
que es lo que está acá. De hecho, lo escribí todo mal porque este X' debió haber, o sea, perdón, este Y' no es Y', sino que es Z'. Ahí sí. Ahí sí. Estoy Un analizando. un poquito mejor. Bueno, si no, después, como le decía a tu compañero, escriben todos estos vectores en la base de X, Y Z, digamos, y le dan con la matraca. O sea, si quieren les doy cuánto valen estos vectores en la base, por ejemplo, X', perdón. Z', por ejemplo, es coseno de phi, seno de teta según X, más seno de phi, seno de teta según Y, más seno de teta según Z. ¿Ya? X' es menos coseno de phi. No. X' es coseno de phi, coseno de teta en X tongo, más seno de phi, coseno de teta ni tongo, menos... aquí era coseno. Menos seno de teta según z tongo, y Y' es simplemente coseno de phi según X tongo más seno de phi según Y tongo. Ahí está como la relación entre los vectores, ni una novedad, pero... Y entonces si se ponen a hacer productos cruces y bueno, va a dar eso. Esa es como la forma larga, ¿ya? Pero así como gráficamente, con muy buen ojo y si son muy buenos para geometría y todo eso, puede salir así más cortito viéndolo gráficamente. Bueno, hizo la fuerza centrífuga y nos falta el término para la aceleración angular, que es calcular omega punto. Que nos falta en verdad calcular eso, ¿no? Y también la voy a hacer como de una manera más gráfica o visual, no sé. Si se dan cuenta, este vector, bueno, primero voy a derivar esto. Se puede derivar el vector omega, que era el de acá, ¿cierto? Si se dan cuenta de acá, omega punto sale que es teta 2 puntos por Y' más, a ojo que estas son derivadas temporales en el sistema inercial. Entonces, como Y' varía eventualmente en el tiempo, me queda teta punto y tongo punto prima. Bueno, y como z tongo es un vector fijo, entonces me queda phi punto en z tongo. Entonces de aquí lo único que me falta por encontrar es la derivada temporal de este vector, del Y' tongo. E Y' tongo es un vector unitario, no sé si se acuerdan, que la derivada temporal de un vector unitario es siempre perpendicular a ese vector. Y además, ¿cierto? Aparte de ser perpendicular a ese vector, como lo único que puede cambiar en un vector unitario es el ángulo que forma, entonces su magnitud es como la razón de cambio del ángulo. ¿Sí? También debieron haber visto en mecánica. No hay nada nuevo aquí hasta ahora. Entonces, bueno, este vector, ¿cierto? Si tengo mi Y' tongo, su razón de cambio es un vector perpendicular, ¿cierto? Y que tiene justamente magnitud en cuanto está cambiando este ángulo, ¿ya? Entonces, Y', por ejemplo, como se mueve en el plano, cambia en un ángulo phi, entonces la magnitud de la derivada es phi punto, y tiene la dirección justamente del vector perpendicular a ese. ¿Ya? Es un vector perpendicular a ese que, bueno, va a estar en el plano XY también, pero yo lo puedo expresar, ¿cierto? Un vector en el plano XY, como vimos recién, de hecho, respondiéndole a la compañera aquí, un vector en el plano XY en el sistema primado se puede expresar así.
pero yo necesito el vector perpendicular a ese, ¿cierto? Que es perpendicular a y'. O sea, este vector ya de por sí es perpendicular a y'. O sea, esa dirección, digamos, es la misma que esta de acá, que escribimos antes. ¿Sí? Porque es un vector perpendicular a y' que está en el plano. Este vector, perdón, que apunta justamente donde crece y' va a tener magnitud, esta magnitud. Entonces este vector y punto prima, que los invito también si quieren se ponen a derivar esto con respecto al tiempo y lo tratan de escribir en función de los vectores prima de nuevo, les va a quedar que es bueno, menos phi punto por el coseno de teta en x tongo más, perdón, menos phi punto por coseno de teta en x tongo prima más seno de teta en z tongo prima. ¿Ya? Entonces ahí tengo la velocidad angular, o sea, la aceleración angular y le tengo que hacer el producto cruz. Lo voy a escribir rápido. Perdón, aquí voy a escribir lo que sacamos recién con un menos aquí. X coseno de teta en x tongo prima más seno de teta en z tongo prima más phi 2 puntos en z tongo. ¿Ya? Entonces haciendo producto cruz con R, que ya estamos por terminar ya. Bueno, R era L en Z tongo prima. Entonces de nuevo vamos a hacer más productos cruces. Pero yo creo que ya es hora como de ahorrar un poco eso. No sé si quieren, les molesta que les ponga lo que da ese producto cruz. No sé si a alguien le molesta o de nuevo quizás hacemos los productos cruces. Bueno, son nada nuevo, son los mismos productos cruces que hicimos por acá. Entonces eso nos va a dar L teta 2 puntos X prima más phi punto teta punto L coseno de teta y tongo prima más phi 2 puntos L seno de teta y tongo prima. ¿Ya? Entonces lo que hace que la fuerza debido a la aceleración angular quede de este modo. Cosa de multiplicar por la masa y poner el signo menos. Lo mismo de antes. ¿Ya? Entonces esta es fuerza por aceleración angular, que son fuerzas ficticias. Entonces ya tenemos fuerza centrífuga, fuerza por aceleración angular. Nos faltan entonces las fuerzas reales, que ya las escribimos, creo, por acá. O no las escribimos, no sé, no me acuerdo. No escribimos, pero el puro peso, la tensión. Entonces la ecuación en el sistema de referencia inercial es 0 igual a fuerza real, que es el peso. Que es el peso, ¿cierto? Que lo tengo que escribir en el sistema de referencia no inercial, primado, o sea, menos mg z, pero el vector z, ¿cierto? Z tongo es un vector que forma un ángulo pi medium más teta con respecto al plano o al vector, o sea, con respecto al vector x'. Bueno, entonces lo escribo de esa manera en ese sistema. Entonces queda menos mg. Z tongo escrito en el sistema prima es menos seno de teta en x tongo prima más coseno de teta en z tongo prima. Bueno, la tensión va según menos z prima, que es este vector de acá, y todo el resto que calculamos recién, que es fuerza centrífuga y todo eso. Ya, entonces la voy a escribir aquí rápidamente. Aquí va la fuerza centrífuga. Ya. Y la fuerza debido a aceleración angular.
¿Ya? Ya ahí están las ecuaciones de movimiento, o sea, podemos separarlas en componente por componente. Queda, por ejemplo, en x', 0 igual mg seno de teta más ml teta punto cuadrado. Seno de teta coseno de teta menos ml teta 2 puntos. En y tongo queda 0 igual menos la tensión más ml punto cuadrado seno cuadrado de teta más ml teta punto cuadrado menos mg coseno de teta. Y en z tongo queda 0 igual menos 2m. Ahí. Bueno, y toda esta álgebra que hicimos para lo siguiente. Bueno, ahí estaría como el resultado de las ecuaciones de movimiento, pero si, como se habrán dado cuenta, yo creo, la mayoría, ¿para qué hicimos esto si, pucha, ya sabíamos eso? O sea, ¿a qué le es familiar eso? ¿Cómo puedo obtener eso de manera más fácil? ¿Se puede obtener de manera más fácil? Claro que sí, pero a ver si alguien hace el comentario aquí. ¿De dónde puedo sacar esto? ¿O dónde está? ¿Nadie? ¿No? El de la ecuación de Euler-Lagrange. Obvio, sí, podría sacarlo de la ecuación de Euler-Lagrange. Sale mucho más directo. Pero básicamente este problema era para ver que cuando nosotros, ¿cierto? Ya, les voy a escribir otra cosa. Le voy a escribir la aceleración en coordenadas esféricas. Miren. Esta es la aceleración en coordenadas esféricas. Que está en todas partes, ¿cierto? Hasta formularios de mecánica se ocupaba. ¿Ya? Entonces, es básicamente para mostrarles que si ustedes pasaran esto para allá, ¿cierto? Tendrían las ecuaciones de Newton usuales, que es fuerza real igual a masa por aceleración desde el punto del sistema de referencia inercial. Pero desde un punto de referencia no inercial, entonces el origen de todos estos términos raros que aparecen, que justamente son los mismos, o sea, usted es idéntico, que tomen esta aceleración, hacen, bueno, R igual L, R punto por lo tanto es 0, R2 punto igual 0, que es el péndulo, ¿cierto? Porque el largo es fijo. Y van a obtener estos mismos términos que aparecen en cada una de estas componentes. ¿Sí? Si se dan cuenta, por aquí aparece el L teta punto cuadrado, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, está el L teta punto cuadrado. Bueno, en resumen, aparecen todos esos términos y lo profundo es que esos términos que siempre nosotros hemos usado como cuando nos dan o se deducen los sistemas de coordenadas, en este caso el sistema de coordenadas esférico, todos esos términos raros que aparecen se pueden entender desde el sistema del péndulo. O sea, si yo me sitúo en el péndulo, donde el péndulo está fijo, yo para explicar ese movimiento, sí o sí tengo que meter esos términos que son en verdad fuerzas no inerciales. O sea, todos esos términos que aparecen en las coordenadas, en la aceleración en coordenadas esféricas, puedo entenderlas como fuerzas no inerciales que aparecen debido a que el sistema se está moviendo, los vectores de la base se mueven. Entonces, básicamente deduje lo mismo que se deduce usualmente en mecánica, derivando una y otra vez con respecto al tiempo y las derivadas de los vectores, pero ahora simplemente metiéndome en el sistema de referencia no inercial que va con el péndulo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo mismo, es como, igual que en esférica, es como si mi z' fuera mi r tongo, mi x' fuera mi teta tongo, y mi y' sea mi phi tongo. Eran los mismos tres vectores todo el tiempo en el fondo.
que son ciertos estos que varían y dependen de la posición donde se encuentre mi partícula, pero como el sistema varía, ¿cierto? Puede ir rotando, entonces todos esos términos que aparecían en la aceleración no son más que el reflejo de las fuerzas ficticias que siente la partícula cuando yo la veo desde ese sistema, desde ese punto. Y bueno, eso era para mostrarle eso. Y repasar obviamente sistemas de referencia no inerciales. Que tengan presente de dónde vienen esos términos y esas fuerzas. Eso, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podéis mostrar la ecuación de la fuerza ficticia? Un poquito. ¿La primera? Ah, la que está más atrás. Cuando la planteaste. Esa de ahí, ¿no? Ahí en la fuerza de Coriolis, que no me acuerdo bien, esa derivada de la posición respecto al tiempo del sistema de referencia no inercial, ¿es el movimiento de qué cuerpo es? Por ejemplo, Ese sería el movimiento de mi partícula, pero visto desde el sistema de referencia no inercial. O sea, solo hay fuerza Coriolis si es que la partícula se está moviendo con respecto al sistema de referencia no inercial. claro, Ese término, por ejemplo, aparecería si yo estudiara el péndulo en la superficie de la Tierra. Si yo quiero estudiar el movimiento, por ejemplo, del movimiento de un péndulo en la superficie de la Tierra y considero, por ejemplo, que el sistema de referencia está pegado a la Tierra. Si ese sistema de referencia está pegado a la Tierra y yo quiero estudiar el movimiento en la Tierra, entonces va a aparecer una velocidad de la partícula con respecto a la Tierra, por ejemplo, que va a hacer que esto sea distinto de cero y aparece fuerza Coriolis y todo eso. ya, claro. Sí, es que a Pero eso voy como acá nos dimos un sistema que está pegado al péndulo, entonces no se mueve con respecto a ese sistema, entonces no. Para explicar el movimiento desde ese sistema no tengo que meter fuerza Coriolis, ¿no? Claro. Sí, es que era mi duda por la fuerza que es como en el plano de oscilación del péndulo, por ejemplo, que está fijo en la Tierra, la fuerza de Coriolis, al ser el producto cruz de la rotación como del péndulo y de la velocidad que tiene, o sea, el producto cruz generaría como un empuje perpendicular a la dirección de oscilación, po, Sí, ¿o no? O sea, sí, pues. ahí Eso va. pasa, claro, pues si está como más o menos en un planito el péndulo, lo suficientemente largo y todo eso, claro. Pero esta como curva que genera, como elipse, por así decirlo, como que se acelera a medida que se acerca como en su punto central, pues, ¿no? O sea, como que la fuerza de Coriolis como que se va acelerando y decae nuevamente. Y después de vuelta acelera hacia el otro lado y decae nuevamente. Sí, eso justamente es lo que pasa. De hecho, lo vamos a estudiar quizás más adelante, vamos a hacer ahí por ahí un problema de péndulo de Foucault y ahí vamos. Bueno, Quizás sí, estudiemos más adelante en detalle esos problemas, sí. Con otro creo formalismo que un poco más directo, en verdad, que estar metiéndonos con fuerzas de... Porque eso, este curso ya, como para contarle un poco, como que no, nos vamos a olvidar un poco de la fuerza y entender la mecánica desde esa manera. Ya vamos a... espérenme un poquito, que se me descargó el audífono. Voy a poner el otro. Y ahí sí. No sé si alguien me puede hablar para ver si se escucha mi audífono. Por favor. escucha. Hola. Ah, ahí sí se escucha. Y... Ay, ¿qué estaba diciendo? Eso. Entonces, como que vamos a entender la mecánica de otro punto de vista, el principio de mínima acción y todas esas cosas, y ahí salen cosas más interesantes. Bueno, pero eso, en verdad el profe me pidió como que hiciera un repaso de mecánica, de plan común, que hiciera un hincapié en sistemas de referencia no inerciales. Eso, básicamente saber distinguir las fuerzas, dónde van las fuerzas reales, las ficticias y tocar este caso delicado que es verdad, dónde vienen todos esos términos que tiene la aceleración
en esférica, entenderlo desde un punto de vista más físico, como una fuerza ficticia más. ¿Ya? No sé si tienen más preguntas, porque yo creo que ya estaríamos por hoy día. Ya la próxima auxiliar ya vamos a ver materia y ejercicio acorde a lo que ha visto el profe en verdad y lo que respecta más derechamente al curso. No hay más preguntas entonces. ¿Nos va a subir la pizarra? La pizarra. Oye, si encuentro una forma de guardarla y subirla, lo voy a hacer. Pero no. Voy a explorar cómo. Yo creo que sí se puede, pero voy a tratar ya. ¿Tiene forma de cambiar de fondo negro a fondo blanco? Si es que Ah, no le prefieren el molesta- fondo. O sea, si es que prefieren el no tiene fondo nada. Es que se ve, yo veo poco las letras blancas en el fondo negro. Sí, es por eso nomás. Ah, Si ya. no. No sé si hay una objeción, no, si se puede. Pero yo estaba pensando como para que no le llegue tanto brillo con un fondo blanco, Bueno, así no como sé. yo. Es una. Es Sí, una no, pero consulta. si no hay objeciones queda, por ahí, si no queda no vacío, tengo problema. yo- O quizás escribir con el lápiz más grueso, no sé, para que se vea mejor. quizá eso sí, quizás. Ujú. Y eso pues voy a dejar de grabar, así que voy a despedirme para los que vean la grabación después. Chao, que estén bien.